Ya, bienvenidos al segundo día del campamento de verano. Hoy vamos a hablar de recursividad, sé que es un tema que os encanta mucho. Entonces, antes de empezar, como para saber un poco qué puedo asumir y qué no puedo asumir. ¿Cuántos sabéis lo que es recursividad? Ya. ¿Cuántos habéis programado con recursividad? ¿Cuántos sabéis lo que es una función? ¿Y cuántos habéis programado con funciones? Ya, ok. Ya. Entonces, bueno, recursividad es un tema muy potente, os va a aportar una nueva manera de pensar, una nueva manera de afrontar problemas, pero necesita tiempo y necesita práctica para asentar los conceptos, ¿vale? Así que tomarlo con calma, cuanto más trabajéis sobre el tema, más os va a aportar luego para resolver problemas. Entonces, ¿qué es recursividad? Bueno, el concepto es bastante sencillo, es simplemente una función que se llama a sí misma, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Nos va a servir para resolver problemas. Entonces, ¿cómo vamos a ocupar recursividad para resolver problemas? Lo que vamos a hacer es que vamos a tener un problema grande y ese problema grande que tiene que ser resuelto por una función, ese problema grande lo vamos a descomponer en problemas más chicos que van a ser resueltos por la misma función. Entonces, ya. Para ir entendiendo el concepto, vamos a hacerlo con un ejemplo. Entonces, yo soy el programa principal, un alarde de egocentrismo, y vosotros sois mi función. Todos vosotros sois la misma función, ¿sí? Entonces, como sois una función recursiva, lo que vais a hacer es llamaros a vosotros mismos, ¿sí? Entonces, el problema que quiero resolver en este caso es que yo tengo un mensaje secreto escrito en este papel y quiero descubrir cuál es el mensaje secreto, ¿sí? Entonces, yo voy a llamar a mi función va a empezar con Estefano, y el problema es que cada uno de vosotros sois una función sencilla, entonces cada uno de vosotros lo único que sabe hacer es desdoblar una vez el papel, ¿sí? Entonces, como cada uno de vosotros solo sabe desdoblar una vez el papel, aquí no hay ningún mensaje, vais a tener que llamaros a vosotros mismos, en este caso llamando al compañero, para que os ayude a encontrar el mensaje secreto, ¿sí? De nuevo, el compañero es la misma función, entonces lo único que sabe hacer es desdoblar el papel una única vez. Entonces tenéis que resolver el problema de manera recursiva hasta que encontréis el mensaje secreto. Entonces, yo como programa principal invoco a mi función para que me diga cuál es el mensaje secreto. Mi función sencilla va desdoblando el papel una vez cada uno y se va llamando recursivamente, ¿sí? ¿Está desdoblado del todo? Sí. Ya, entonces, una vez que llegamos a nuestro caso base, una vez que el problema ya es lo suficientemente sencillo para que mi función lo sepa resolver, puede, en este caso, resolver el problema, y lo que hace es devolverle el control, por así decirlo, a el contexto de esta misma función que lo llamó. Entonces, en este caso le pasarías el mensaje a Salvador, a tu izquierda, no, a tu izquierda. Salvador se lo pasaría a Martín, Martín a Alexis, Alexis a Estefano, y Estefano daría el resultado. ¿Cuál es el resultado? El mensaje secreto. Entonces tú puedes dar el mensaje secreto. Salvadores de Conce era nuestro mensaje secreto. Sí. Entonces, ya. ¿Qué es lo ¿Cuál fue nuestra manera de resolver el problema? Que es un poco qué es lo que hace la recursividad. Lo que hicimos es, tenemos nuestra función recursiva, que lo que hace es, si problema suficientemente sencillo, devuelve resultado. Si no,
¿qué es lo que hicimos? Descompusimos el problema. Y llamamos recursivamente la función recursiva con subproblema. Entonces esta función recursiva recibe un problema. ¿Sí? Eso es básicamente lo que hacemos. Nos llamamos, tenemos que resolver un problema. Si sabemos resolver el problema, lo resolvemos. Si no, descomponemos ese problema en subproblemas más sencillos que nosotros mismos, como función, debemos resolver. ¿Sí? Ya. Un segundo ejemplo. De nuevo, yo soy el programa principal y yo quiero calcular la sumatoria desde i igual a 1 hasta 9 de i. ¿Ya? Entonces, este es mi problema. Quiero calcular la sumatoria desde i igual a 1 hasta 9. Y el problema es que, de nuevo, estoy aprendiendo a programar, entonces mis funciones son súper sencillas. Entonces, vosotros como función, lo único que sabéis hacer es sumar dos números. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es encontrar la sumatoria desde 1 hasta 9. Yo le doy mi problema a Estefano, que es mi función, y él tiene que resolver el problema de manera recursiva. Entonces, ya, aquí está el problema que te pasé. Lo que tienes es que escribir en este papel con qué información te quedas y qué subproblema delegas en Alexis. Acordaros que cada uno de vosotros solo sabe sumar dos números, ¿sí? Sabéis sumar 1 más 2, 2 más 3, pero no sabéis hacer una sumatoria completamente. Envíale todos los papeles para que se puedan seguir en... No, quédate con tu papel y le pasas el taco de papeles. No sabéis hacer for. Lo único... Sumar desde 1 hasta 9. Este es el problema que yo le pedí a Estefano. ¿Cuál creéis que es el mensaje que le debería pasar Estefano a Alexis antes de que se agarren a combos? Porque no le... Las funciones no discuten entre ellas, aceptan el mensaje. Pueden estar correctas o incorrectas. Si el resultado está malo, es que nuestra función recursiva estuvo mala. Pero eso lo vemos al final. Entonces, confiar en vuestra función recursiva inicial y seguir lo mismo que está haciendo él. Bueno, mientras que la función recursiva piensa y se procesa, bueno, aquí veis uno de los problemas de la recursividad. La recursividad no suele ser muy eficiente, ¿sí? Ahí estáis viendo los problemas de eficiencia de la recursividad. Entonces, mientras que la recursividad se ejecuta, voy a hacer un breve repaso de lo que son funciones, ¿ya? Entonces, ya, por aquí era, que creo que tú eras el que no había trabajado con funciones, pero te suena el concepto matemático de función, ¿sí? Entonces, ¿qué es una función? Una función, por ejemplo, f de x es una función que toma un parámetro y nos va a devolver un resultado, ¿sí? Entonces, cuando programamos, también podemos programar con algo parecido a este tipo de funciones, ¿sí? ¿Cuál es
La primera función que todos conocéis, incluido tú, ya has programado con funciones. ¿Por qué? Porque aquí tienes tu primera función. ¿Sí? Esto, nuestro programa main, nuestro programa principal, es una función. ¿Sí? Entonces podemos ver un programa Programar es básicamente esto, es tomar una entrada, hacer algo con esa entrada, que es lo que hace nuestro programa, y generar nuestra salida. ¿Sí? Bueno, eso es básicamente una función. Una función lo que hace es, toma una entrada, hace algo con esa entrada para generarnos una salida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se refleja esto en nuestro programa? Bueno, ahí tenemos nuestra función. Nuestro programa es la función main. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene la función main? ¿O qué tiene toda función? Toda función tiene un tipo de retorno, tiene un nombre de función, tiene unos parámetros y así estaríamos declarando la función. ¿Sí? Podemos definir la función de esta manera. Abrimos llaves, aquí vendría el cuerpo de la función y al final la función nos devolvería algo. ¿Sí? Entonces, si te fijas, nuestro programa main es exactamente eso. El tipo de retorno del main es un entero, el nombre de nuestra función principal es main. En este caso no está recibiendo ningún parámetro, en este caso no está haciendo nada, simplemente está devolviendo el valor 0. ¿Sí? Entonces esta es tu primera función, o es la primera función que todos conocemos. Es la función que representa el programa, que transforma una entrada en una salida. ¿Sí? Eso es exactamente programar, es lo que estáis haciendo. Entonces, además de tener esta función, ¿para qué más nos sirve programar con funciones? ¿Qué creéis que os aportan las funciones? Los que ya habéis programado con funciones. Os aporta orden, por ejemplo. ¿Sí? También os aporta suponer que tenéis que hacer un cálculo súper complejo muchas veces en vuestro programa. ¿Sí? Podríais poner ese cálculo súper complejo muchas veces repetido dentro del código. Lo más normal es que ese cálculo lo encapsuléis en una función y esa función la llaméis varias veces. ¿Sí? Ya. Con este repaso muy básico creo que os llega un poco para entender lo que necesitamos de funciones para hoy. Entonces, ¿cómo va nuestra recursividad? Empezamos mal por acá. Ahora tienes que sumar el resultado de todo esto. Estefano empezó por el 9. Ya, voy a hacer control C en mi programa porque parece que la recursividad no va a terminar. Así que... ¿cuál fue el primer mensaje? O sea, Ya. Sí, va bien. ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema? o sea que lo iban haciendo al revés, en el fondo, que iban bajando el número arriba en vez de aumentar. Ya. Ya, pero más o menos era la idea. Entonces, ya, yo os decía que nuestro programa lo que tenía que hacer era sumar desde 1 hasta 9. Sí, pero cada uno de vosotros, mi función, lo único que sabe hacer es sumar dos números. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríais que hacer? Yo le digo a Estefano, suma desde 1 hasta 9. Ya, él no sabe sumar todos esos números, pero por ejemplo sí sabe sumar 9 con el resultado de un subproblema más sencillo. ¿Cuál es un subproblema más sencillo? Bueno, sumar
desde 1 hasta 8. ¿Sí? Y esto es lo que le pediría a Alexis. Alexis no sabe sumar desde 1 hasta 8, pero sí sabe sumar 8 con el resultado de sumar desde 1 hasta 7. Y eso es lo que le pediría a Martín. Martín no sabe sumar desde 1 hasta 7, pero sí sabe sumar 7 más el resultado de sumar desde 1 hasta 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué conseguiríamos con eso? Conseguiríamos que en el momento que llega Luciano, el problema sería sumar desde 1 hasta 1. Luciano sí sabe sumar desde 1 hasta 1. Es sumar, el resultado es 1. ¿Sí? Y eso es lo que le devolvería a Katy. Entonces, Katy sabe que lo que tiene que hacer ella es sumar 2 con el resultado que le dio Luciano. Entonces, Katy suma 1 más 2. ¿Sí? ¿Podéis tratar de emular ahora la recursividad para ver que funciona? ¿Cómo va nuestra nueva recursividad? Igual. Ya. Estefano, lo único que le tenía que pasar a Alexis era esto, la sumatoria desde 1 hasta 8. ¿Qué le pasó? ¿Sí? Ya, sí, hagámoslo desde aquí. Ese es el problema que te piden, entonces tú... Un 4, ¿cierto? Sí. Desde 1 hasta 4. Le pides un problema al Benja y te quedas con el problema que te pidieron a ti. Entonces a ti te pidieron... ¿No? ¿Por qué se volvió a incrementar? A ti te pidieron la suma hasta 4. Tú tienes que buscar un problema más sencillo. Ah, ya entendí. Ah, pero hay 5. Sí, es hasta 3. ¿Y yo qué? ¿Cuánto sería 1? Desde 1 hasta... 5. No, más sencillo que 5. Ya del otro lado. Ya esto.
1. Sí. ¿Está 13? Sí. Ya, este es el problema que te piden. ¿Tienes el rey? Y tú tienes que pedirle un problema más sencillo que ese al Benja. Sí. Veníamos con sumar de un... ¿Tienes lápiz? Sí. Igual cuánto. 1. Te quedas con tu problema, le pides que resuelva este problema. Ya, tú ya puedes resolver el problema porque son sumar dos números. ¿Sí? Te piden... ¿Papel de vuelta? Claro, y tú le das el resultado de vuelta. Ya. Entonces ahora os vais pasando el resultado de vuelta. Espera. Esto es 1 más 2 igual a 3. Corrige nuestra función recursiva. 3. Ya. Sí. Sí, entonces ahora está volviendo nuestra recursividad y está volviendo con los resultados que se fueron calculando de los subproblemas más sencillos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando os vuelve el control a vosotros? Sucede que ya os viene resuelto el subproblema, entonces vosotros lo único que tenéis que sumar es el número más grande que se os solicitó con el resultado del subproblema. Y si nuestra función recursiva funcionó correctamente, tendremos el resultado. ¿Tenemos el resultado? Y el resultado es 45. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resolvimos el problema? Lo resolvimos recursivamente utilizando este esquema de aquí. Cada uno de vosotros descompuso el problema que le llegó en un problema más sencillo y ese problema más sencillo se lo pidió a sí mismo, ¿sí? Se lo pidió a esa misma función. Eso fue así hasta que llegamos a un problema lo suficientemente sencillo. Cuando el problema llegó al Benja, él solo tenía que sumar dos números, entonces sumó esos dos números y le dio el resultado de vuelta a Katy. ¿Sí? Ya. ¿Se entiende un poco el concepto de recursividad? ¿En qué consiste? Ya, es como una nueva manera de afrontar los problemas en los que tenemos un problema general que vamos a ir descomponiendo y resolviendo esos subproblemas más sencillos, de manera que cuando el problema es lo suficientemente sencillo ya lo sabemos resolver y a partir de ahí vamos reconstruyendo la solución al problema más complicado. ¿Sí? Sí, hay muchas maneras de resolverlo y esta es posiblemente la más complicada. Entonces es simplemente para ilustrar cómo funciona la recursividad. ¿Os acordáis del juego que estabais haciendo en la cena? ¿Podéis explicar el juego de nuevo? ¿Qué es lo que hacíais? Le preguntáis, queríais contar cuántas personas había en la mesa. ¿Cuántas personas había a la derecha? Pero la mesa no era... Bueno, sí, la mesa era circular, funcionaba.
Sí, entonces, ¿cómo hacíais eso? Lo hacíais recursivamente. Le preguntabais al que tenéis a la derecha cuántas personas hay a tu derecha. Ya, entonces vamos a tratar de hacerlo. Estefano, ¿cuántas personas hay a tu derecha? Vamos a contar por filas. Entonces, ¿cuántas personas hay a tu derecha? 0. Se lo dices a él. Hay 4 personas a la derecha de Estefano. ¿Sí? ¿Cómo resolvéis el problema? De nuevo, recursivamente. Entonces, ya. Eso es la idea conceptual. ¿Cuál es la implementación práctica en un lenguaje de programación? Ya. Entonces decíamos que en un lenguaje de programación tenemos funciones. ¿Sí? Entonces yo aquí creé mi función int func que retorna el resultado de func. ¿Sí? Básicamente lo que dice es que func se llama a sí mismo. Esto es una función recursiva. ¿Sí? Es una función que se llama a sí misma. El concepto es bastante sencillo. Entonces, ¿cuál creéis que es el resultado de ejecutar este programa? Respuestas, bucle infinito. ¿Qué más respuestas tenemos? ¿Alguna otra respuesta? Bucle infinito. Ya. Lo ejecutamos. Ya. Primero voy a daros vuestra respuesta de bucle infinito como correcta. Ejecuto prueba y se queda ahí colgado, se queda en un bucle infinito porque la función se va llamando a sí misma. Ya. En realidad esa no es la primera respuesta. Si os fijáis, para que esa fuese la respuesta, compilé con ciertas optimizaciones del compilador. ¿Qué pasa si yo compilo el programa normal y lo ejecuto de nuevo? No es un bucle infinito, es una violación de segmento, un segmentation fault. ¿Sí? Ya. Entonces, ya, vamos a explicar un poco qué significa esto. Las funciones se ejecutan en una cierta parte de la memoria que es el stack de la memoria. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cada vez que llamamos a una función? Bueno, tenemos nuestro stack y, como decíamos, todos nuestros programas tienen una primera función que es la función main. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando llamamos una función? Bueno, lo primero que pasa es que metemos ciertas cosas en ese stack. Por ejemplo, metemos la función y metemos alguna información adicional que necesita esa función. ¿Sí? ¿Qué está haciendo nuestra función main? Nuestra función main está llamando a la función func. Entonces, ¿qué pasa cuando llamamos a una función? Pasa que en el stack metemos la llamada a la función y cierta información adicional que necesita la llamada a esta función. ¿Qué hace esta función? Esta función se llama a sí misma. Entonces, ¿qué hace al llamarse a sí misma? Bueno, de nuevo mete el contexto de la función en el stack. Entonces aquí mete de nuevo func. ¿Qué pasa cuando se ejecuta de nuevo func? Bueno, func se llama de nuevo a sí misma. Y así indefinidamente. ¿Puede ser indefinidamente? No. Sí, estamos diciendo que esto es el stack que está en la memoria del computador. Entonces, el stack que está en la memoria del computador tiene una cierta capacidad. ¿Sí? Entonces, como tiene una cierta capacidad, en algún momento el stack se queda sin espacio suficiente. ¿Sí? Es lo que se llama Stack Overflow en otros lenguajes de programación. ¿Qué error nos está dando aquí? Nos está dando una violación de segmento. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros teníamos una cierta cantidad de memoria asignada y si esta es toda nuestra memoria RAM, esta era
la memoria que teníamos asignada en nuestro stack, en algún momento tratamos de escribir func aquí, ¿sí? Tratamos de escribirlo fuera de la memoria que teníamos asignada. Entonces, como estamos escribiendo fuera de la memoria que teníamos asignada, posiblemente estemos escribiendo en el espacio de memoria de algún otro programa, ¿sí? Entonces, como estamos escribiendo en el espacio de memoria de algún otro programa, nos estamos saliendo de nuestro segmento de memoria. Este era el segmento de memoria que teníamos asignado, nosotros nos quedamos sin espacio en ese segmento, tratamos de escribir en otro segmento, eso es una violación de segmento, ¿sí? ¿Por qué? Porque func trató de llamarse indefinidamente. ¿Y por qué? Porque no estamos siguiendo este esquema de aquí. ¿Qué nos faltó para hacer correctamente esta función recursiva? ¿Qué hay aquí que no hay ahí? Tenemos esta parte de aquí, tenemos la llamada función recursiva. ¿Qué nos falta? Nos faltan parámetros, pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo principal? Para cumplir una función if-else. ¿Ya? ¿Y cuál es el objetivo de esa función if-else? Verificar en qué momento la función se puede dejar de llamar así. Exacto. Entonces, ¿qué necesitamos que tenga toda función recursiva? Necesitamos que tenga un caso base. ¿Qué es el caso base de nuestra función recursiva? Es el caso donde el problema ya es lo suficientemente pequeño y podemos cortar la recursión. ¿Por qué? Porque si no podemos cortar la recursión, sucede esto de aquí. En algún momento, nuestro espacio de memoria va a desbordar. Entonces vamos a tratar de escribir en un espacio de memoria que no es nuestro, ¿sí? Entonces, toda función recursiva está compuesta por el caso base, que es ya, el problema es lo suficientemente sencillo, sé resolverlo, lo resuelvo y devuelvo el control a quien me llamó. Si el problema no es lo suficientemente sencillo, entonces ahí tenemos la llamada recursiva. En los ejemplos que ejecutamos manualmente, ¿cuáles eran nuestros casos base? ¿Cuál era el caso base de contar cuántas personas hay hacia la derecha? Claro, cuando la persona ya sabía, en este caso, para hacerlo más sencillo, cuando no tenía nadie a la derecha, ahí era trivial dar el resultado, ¿sí? ¿Cuál era el caso base en el caso de sumar desde 1 hasta 9, asumiendo que solo sabíais sumar dos números? Cuando solo hay dos números para sumar, ¿sí? Entonces, en toda función recursiva necesitamos identificar primero cuál es nuestro caso base. Ya. Entonces, vamos a tratar de hacer otro ejemplo sencillo de función recursiva y, de nuevo, es un ejemplo que la manera habitual de resolverlo no es mediante recursividad, la idea es que practiquéis recursividad, ¿sí? Entonces, ya. Suponer que tenéis un vector de datos que tiene los valores 5, 7, 2, 1, 3, 4, 9, ¿sí? Y yo lo que quiero hacer es imprimir los valores que tenemos en este vector. Ya voy a hacerlo más pequeño porque no me apetece escribir tanto. Entonces,
Lo que quiero hacer ahora es utilizar la función recursiva para imprimir los valores de este vector en orden, ¿sí? Primero quiero imprimir el 5, el 7, el 2 y el 1. ¿Sí? De nuevo, vamos a asumir que somos una función trivial, que lo único que sabe es imprimir un valor y delegar delegar el subproblema, un subproblema más sencillo, en nosotros mismos, en otra versión de nosotros mismos. ¿Cómo se os ocurre que podríamos hacer esto recursivamente? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Quiero hacer una función recursiva para imprimir los valores de este vector. Ya sé que no es la manera de hacerlo, que todos sabéis iterar sobre el vector e imprimir los números, pero quiero hacerlo recursivamente. Entonces, Con parámetros, el único parámetro que el vector. no, podéis poner los parámetros que queráis. Entonces, uno podría generar, o sea, podría tomar como parámetro un índice Un índice. y poder indexar cada elemento del vector y luego llamar a la función con el número siguiente. Por ejemplo, del 20 hay que llamarlo con seno. Entonces, la función imprime el primer elemento del vector y se llama a sí misma con i, o sea, que sería el índice más 1. Ya, y se llama a sí misma. ¿Con qué se llama a sí misma? Con el vector y con un número, o sea, con el número siguiente del índice. Sería el índice más 1. Hasta que llegue al tamaño. O sea, hay que comprobar si el índice es menor al tamaño del vector menos 1. ¿Así o dado vuelta? No, sí, menor. Si no, no sé. Ya. ¿Alguna otra cosa? Ahí no se ve. Cinco, 7, 2, 1. 5, 7, 2, 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestro caso base? ¿En qué momento estamos parando nuestra recursividad? Y al final, ¿Sabríais reescribir esta función recursiva de manera que quede más claro el caso base? Se debe recoger que el índice sea igual al tamaño del vector. Ujú. Y entonces es Menos 1. el tamaño del vector menos. Pero no retorna nada. Ah, Ya. hay que entrar en un sí. Pero ahí está el problema del vector. Si no, no os preocupéis de cosas de eficiencia, de momento. Vamos a tratar de hacer más explícito cuál es nuestro caso base. ¿En qué momento queremos parar la recursividad? ¿Cuándo? Cuando el índice es igual a mi v.size menos 1, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué quieres hacer en tu caso base? Ah, solo salir. Ya, sí, entonces sí. Y si no, lo que hacemos es imprimimos nuestro valor y llamamos recursivamente. ¿Ya? Si os fijáis, aquí abajo sigue dando el mismo resultado. ¿Sí? Ya.
Problema similar. Quiero utilizar mi misma función recursiva, pero ahora en vez de imprimir estos valores en orden, los quiero imprimir en orden inverso. Y quiero hacer eso cambiando solo una línea de código de sitio. ¿No se puede? O sea, ¿no se puede cambiar todo? Puedes cambiar dos líneas. Lo primero que uno tiene que hacer es la función del main, hay que llamarla con el tamaño del vector. Hay que colocar como parámetro el tamaño del vector. Ya está como... Ah, Y en la está. comprobación hay que verificar si es igual, o sea, si es menos que 0. Ah, no, solo quiero cambiar una línea de código de sitio. Sí, no quiero cambiar la declaración de la función, la quiero dejar tal cual. La definición de la función es donde escribes el tipo de retorno, el nombre de la función y los parámetros. Ahí estás declarando tu función. Entonces no quiero cambiar la declaración. Ah, ya sé. Uno tiene, lo único que dice en la parte de deseado, a la parte que uno tiene que imprimir, Ujú. es el tamaño del vector menos el índice menos Estamos... la primera. Sí. No es, está bien, no es la solución que quiero. Pasar el CO de abajo de la llamada a la función. Pasar el cout abajo. Sí, esa es la solución que quiero. Abre también, ¿no? ¿Ya? Entonces, si os fijáis, el resultado ahora es 1, 2, 7, 5. ¿Qué estamos haciendo? Ah, ya gaché. Para entender qué está pasando aquí, hay que entender de nuevo esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ejecuta la recursividad? Se ejecuta tal y como estábamos diciendo. Entonces, en este caso, estamos llamando una función func que recibe este vector 5, 7, 2, 1. 5, 7, 2, 1 y un índice. ¿Sí? La primera vez que llamamos a la función, ¿qué índice está recibiendo? El 0. ¿Sí? ¿Cuál es la llamada recursiva? Este func, ¿a quién llama? Llama a func. ¿Con qué? Con el mismo vector y un nuevo índice. ¿Cuál es el nuevo índice? Índice más 1. Entonces lo llama con 1. A func con 5, 7, 2, 1 y 2. A func con 5, 7, 2, 1 y 3. Y este llama a func con 5, 7, 2, 1 y 4. ¿Este llama a alguien? No. ¿Por qué? Porque llegamos a nuestro caso base. En nuestro caso base, el índice es igual al tamaño del vector, entonces ahí paramos. ¿Sí? Ya. ¿Qué significa que paramos? Significa que se terminó la función entera. ¿Qué esperaríais? ¿Qué creéis? Sigue donde lo habían llamado. ¿Quién sigue? O sea, la función que había llamado a la última. Ya, visto aquí, yo soy este de aquí. Llegué aquí y lo que hice fue, miré esta comprobación, índice igual a mi v.size, sí, entonces return. ¿Qué significa return? Significa volverse, significa que yo terminé, toda función termina en su return, entonces yo terminé
y me vuelvo. ¿Me vuelvo a dónde? Me vuelvo a quien me llamó. Entonces, el control del programa viene a este de aquí. Entonces, yo soy este de aquí. Soy este de aquí, pero ojo, ya ejecuté parte de mí. Ya ejecuté esto de aquí, ya vi que 3 no era igual al tamaño del vector. Ya hice esto de aquí, llamé a func con el vector i4 y ahí me quedé esperando a que me devolviesen el control. Entonces, ya estoy aquí, ¿qué hago ahora? Imprimo, que es la siguiente línea. Entonces, imprimo el 3 y termino. Sí, aquí implícitamente hay un return. Entonces, imprimo el 3 y termino. De nuevo, ¿qué significa que termino? Significa que le devuelvo el control a quien me llamó. ¿Sí? Entonces, ¿quién me llamó? Me llamó este de aquí. ¿Este de aquí en qué punto estaba? Ya hizo esto ya terminó, entonces le queda imprimir. ¿Sí? ¿Qué hace? Imprime, perdón, este imprimió 1, porque imprimió vector de 3, que es 1, este imprimió vector de 2, que es 2, y termina. ¿Qué hace al terminar? Devuelve el control a quien lo invocó. Entonces, ¿qué hace este? Imprime mi vector de 1, que es 7, y termina. Le devuelve el control a quien lo invocó. ¿Qué hace este? Imprime mi vector de 0, que es 5, y termina. ¿Qué significa que termina? Que le devuelve el control al main. ¿Sí? Entonces, en el momento que eso sucede, el control, en el momento que esto sucede, significa que terminó de ejecutarse esa función de aquí. Entonces, volveríamos al main y aquí terminaríamos. ¿Sí? Si ponemos aquí cout antes de función, después de función, es exactamente lo mismo que pasa con las funciones recursivas. ¿Sí? El main llegó a este punto de ejecución e imprimió. Después de imprimir, ¿qué hizo? Llamó a la función. La función se ejecutó tal y como veíamos. Entonces, se produjo la ejecución de la función. ¿Y qué sucede después? Sucede que una vez que termina la función, le devuelve el control al main. ¿Qué hace el main? Imprime lo que tenía que imprimir y termina el programa. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la idea de la recursión? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a ver algún ejemplo.